Este modelo de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, a mí me gusta llamar sistema y no modelo, porque modelo implica un poco de ingeniería social, ¿no? Un diseño predeterminado de cómo se debe ser el hombre, la mujer, el niño, la familia. O sea, es mejor hablar de sistema. Este sistema de liberal clásico, gobierno limitado, mercados libres, propiedad privada, es combinable con la democracia, es congeniable con la democracia. Sí, la respuesta es afirmativa, pero no con cualquier tipo de democracia. Tiene que ser una democracia de lo que los liberales clásicos llamamos republicana. Democracia republicana es una que semblanza de la forma mixta de gobierno. Democracia republicana significa que los principios fundamentales de los derechos humanos naturales verdaderos, que no son tener un empleo, tener un carro, tener una empleada doméstica, tener una casa, no. Los derechos humanos verdaderos son tres: los derechos naturales, reconocidos por el Creador, como dicen los documentos constitucionales en los Estados Unidos: vida, libertad y propiedad. ¿Okay? Entonces, esos derechos no están sujetos a la decisión del voto. O sea, esos derechos no son restringibles, vulnerables ni revocables por una mayoría. Muchos dicen por una mayoría circunstancial, pero puede ser no importa, por una mayoría, punto. Porque eso que implica abrirle la puerta, que si una mayoría es permanente, entonces sí lo puede vulnerar. No. Eso, las garantías y a la vida, a la libertad y la propiedad, y todas las implicaciones, ¿no? O sea, una propiedad completa que incluya el derecho a usar, disponer, etcétera, de la propiedad, de lo que es de uno, porque hay mucha falsedad en el estatismo, sobre todo en la forma nazi y fascista, a diferencia de la forma comunista. En la forma comunista el Estado es dueño de todo. Entre los nazis y los fascistas no es así. Tú eres dueño de tu propiedad privada, pero el gobierno te dice, por ejemplo, en tu casa, el gobierno te dice a quién va a entrar, quién no va a entrar, si quieres hacer una reunión, a quién puedes invitar, a quién no, y a qué hora, y hasta qué. Entonces, así no, y lo mismo una empresa y demás. Así que así no vale. Entonces, cuando una democracia es republicana, entonces es perfectamente congeniable con este sistema y este sistema funciona. Pero tiene que haber partidos políticos y además de corrientes de opinión, órganos de opinión, etcétera, que favorezcan este sistema y pongan diputados en el Congreso para que controlen al Ejecutivo, que es el que generalmente el que más tiende a abusar, para que no se salga de sus límites, que no se salga de sus límites funcionales de poder y de recursos, y no gaste lo que están gastando los estados. Eso en cuanto al orden político. Antes de pasar al orden económico, viene una pregunta generalmente muy importante. Bueno, pero ¿y en qué países se practica? Bueno, actualmente algo parecido hay en las regiones más o menos capitalistas de China. Hay que ver que China está pasando del comunismo al capitalismo, pero no toda China, sino zonas, especialmente Hong Kong, y 14 zonas que imitan un poco el sistema de Hong Kong, y esas son las zonas que están pasando a algo parecido al capitalismo liberal, el resto no. Países como los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, o la isla de Formosa, y tal vez en algunas regiones de la India se pasa por ahí. Parece ser que estos países excomunistas, o esos como China, o ex-socialistas duros como la India, quieren ir por partes, como ensayo, como por prueba de error. Vamos a probar primero en una región y vemos cómo nos va. La geografía no nos va a dar buenos ejemplos nítidos, la historia sí. La historia nos va a decir que el primer país en practicar un gobierno limitado fue Israel, el Israel bíblico. Se llamaba el gobierno de los jueces. Mientras que todos los otros países que rodeaban al Israel bíblico practicaban la monarquía. Israel no tenía rey, y eso fue durante aproximadamente 400 años. Tenía unos gobernantes limitados que se llamaban jueces, que al mismo tiempo eran defensores y contratadores de obras públicas. Es decir,
que se mantenían dentro de los límites funcionales y lo mismo dentro de los límites en poderes y recursos. El segundo país en practicar este tipo de sistema o algo muy parecido de gobierno limitado fue España. España durante la Edad Media. Durante la Edad Media significa, estamos hablando de la España de las tres culturas, la España de los cristianos en el norte, los moros en el sur y los judíos por todos lados. Bueno, había reinos taifas, reinos visigodos y había colonias judías que se regían, o sea, toda España no había un rey, había reinos, había gobierno descentralizado. Después, ya durante la Edad Moderna, después de la Edad Media, es Suiza, Holanda, las Provincias Unidas, los cantones suizos, Escocia, practican este tipo de sociedad descentralizada en cuanto al poder político y gobierno descentralizado dentro de lo que es el Estado. Entonces, Escocia arrastró a Inglaterra, al resto de las Islas Británicas, poco a poco, ya hacia el siglo XIX, ya pasando la modernidad, y Estados Unidos, que fue el gran ejemplo, el gran milagro, porque era un país, el país que más seguía más de cerca este tipo de forma de gobierno. En estos países, muchas veces la gente pregunta, pero bueno, pero muchos de esos países ahora se gobiernan de la forma socialista y entonces hay socialismo y funciona porque los hospitales y las escuelas, tal. Mire, señor, lo que pasa es lo siguiente, que no es lo mismo que el socialismo llegue a un país que ha practicado el capitalismo durante 100 años consecutivos, o 50, 80, 100, o 200 o 400 años consecutivos, que llegue a un país latinoamericano. Es totalmente distinto. En el primer caso, el socialismo encuentra una infraestructura de capital y equipos, encuentra una disposición en la mano de obra, en la ciudadanía, encuentra una cultura, una civilización, encuentra también un sistema legal e institucional casi intacto. Entonces puede hacer locuras, porque hay riqueza para redistribuir, pero durante un tiempo. Porque enseguida pasa ese tiempo y tiene que venir una Thatcher o un Reagan a corregir el rumbo. Porque esas locuras socialistas no se pueden hacer por mucho tiempo, porque enseguida la gente empieza a sentir los inconvenientes y entonces ahí aparecen los conservadores gobernando de nuevo. En el momento de grabar esta sesión acaba de pasar en Canadá. El partido conservador, que es como se llaman los liberales clásicos en Canadá, acaba de ganar la mayoría absoluta en el Congreso. El primer ministro Stephen Harper es el que pertenece, antes no tenía mayoría y esta semana ahora tiene mayoría parlamentaria. Es muy importante, ya sea en un sistema presidencialista o parlamentario, que después vamos a ver si eso tiene algo que ver o no. La gente cree que tiene mucho que ver, pero no tiene tanto que ver. En el instituto vamos a ofrecer cursos de filosofía, de economía, de ciencia política, filosofía, no sé si lo dije, de historia, y también vamos a ofrecer estudios bíblicos, teología, historia de Occidente, que es mucho historia de la Iglesia, para la gente que está interesada. El liberalismo clásico y el cristianismo tienen mucho que ver. Claro, estas clases, ni nuestros profesores ni nuestros alumnos van a ser exclusivamente cristianos, evangélicos, católicos, etc. Nuestro instituto no es confesional, no es excluyente, no es sectario, es abierto para todo el público y nuestro profesorado que estamos integrando en estos momentos está reflejando esa diversidad que es propia del Perú y de América Latina. Pero nos estábamos yendo, tenemos que en esos países el socialismo es practicable durante un tiempo. En América Latina no. Miren lo que pasa en Cuba, miren lo que pasa en Venezuela. De eso vamos a hablar al regreso.